Buenas tardes, hermanas y hermanos amados. Les saludo de acá, de la isla grande de Chiloé. Hoy día y esta semana hemos estado con buen tiempo, con sol. Ha estado más agradable, aun cuando los fines de semana estamos en cuarentena, no podemos salir, pero en la semana podemos salir. Vamos a estudiar acerca de la esperanza de la iglesia y sus características. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 primero. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, en el verso número 3, dice el apóstol: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, aquí hay tres virtudes, las llaman las virtudes teológicas del conocimiento de Dios. La primera es la fe, la segunda es el amor y la tercera es la esperanza. Aquí están las tres virtudes que aparecen en Primera de Corintios, capítulo 13, aparecen también en Colosenses, aparecen también en las cartas de Pedro y se pueden encontrar también en las cartas de Juan. Son características del cristianismo naciente. Ellos tenían estas tres virtudes. Pero aquí no es solamente fe, sino que, si usted se da cuenta, es obra de fe. No es tampoco simplemente amor, sino que es trabajo de amor. No es tampoco simplemente esperanza, sino que es constancia en la esperanza o perseverancia en la esperanza. Y no cabe duda que el apóstol Pablo de esta iglesia sembró estas virtudes y las colocó en el corazón de los tesalonicenses en muy poco tiempo. Él fundó esta iglesia ahí, en este lugar de Grecia, y se formó esta hermosa iglesia con estas virtudes: obra de fe, trabajo de amor y constancia en la esperanza. Y estos creyentes se caracterizaban por estas virtudes. El apóstol Pablo tuvo que abandonar Tesalónica por la persecución de los judíos, y Pablo tuvo que enviar a Timoteo para informarse de la fe de ellos. El apóstol Pablo va hasta Atenas, se queda ahí y envía a Timoteo para volver a informarse de los tesalonicenses. Y Pablo se va a Corintio esperando el regreso de Timoteo. Y dice aquí en el capítulo número 3, si ustedes me acompañan, Primera Tesalonicenses 3, en el verso número 1, dice Pablo: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Pablo se queda solo en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador de nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe. Y aquí Pablo no podía quedarse tranquilo, quería saber cómo estaba la fe de estos nuevos creyentes de Tesalónica, y envía a Timoteo para tener la certeza de la integridad de la fe de los creyentes. Y aquí Pablo, en este capítulo, 5 veces menciona la fe. En el verso 2 está la primera: para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. En el verso 5 está la segunda vez: por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe.
La tercera vez está en el verso 6, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe. Qué hermoso tener noticias de la fe de los creyentes. En el verso 7, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y hermanos y amigos amados, no hay nada que dé más consuelo a un creyente que predica ver que un verdadero creyente sigue en la fe. Hace poquito, esta semana, don Juan Ñirripil, que está aquí nuevamente conectado, dijo que quería bautizarse. Eso anima a un predicador. Aquí Pablo también sentía eso mismo por los tesalonicenses. En el verso número 10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falta a vuestra fe. El apóstol Pablo, como maestro de las Escrituras, sentía que faltaban cosas que decirle a los creyentes en cuanto a su fe. Esa palabra completar significa equipar. Es como cuando usted en su casa, y sobre todo la dueña de casa, dice: parece que faltan cositas, aquí falta una cortina, falta un mueblecito, falta, y siempre el que vive en una casa está viendo cómo equiparla mejor. Pablo sentía lo mismo. Él quería equipar la fe de los creyentes. Y para eso el apóstol Pablo les escribe esta primera carta desde Corintio. Se cree que escribió Pablo esta primera carta precisamente para fortalecer, para equipar la fe de los creyentes. Ahora, en cuanto a la segunda virtud teologal, el amor, aquí en el capítulo 4, Primera Tesalonicenses 4, en el verso número 9, el apóstol dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Los tesalonicenses habían aprendido esto directamente de Dios, directamente del Señor. El amor fraternal, esa palabrita fraternal es la palabra Filadelfia. Aparece 6 veces en el Nuevo Testamento. El amor hermanable se traduce también así. Y ellos lo practicaban. Eran verdaderamente amorosos en el buen sentido de la palabra. No habían necesitados en medio de ellos, se preocupaban unos por otros. Era una característica de los tesalonicenses. Ahora, respecto de la esperanza, el apóstol va a decir en el verso 13, capítulo 4, verso 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y aquí, hermanos y amigos, en cuanto a la esperanza, el apóstol Pablo recibió el reportaje de Timoteo y se dio cuenta que había algo que enseñarles, que ellos no se entristecieran como los que no tienen esperanza. Yo no sé si aquí con nosotros algún familiar, algún ser querido, es uno de aquellos otros que no tienen esperanza. Y vamos a ver en esta sección que el apóstol Pablo les va a enseñar cómo perseverar en la esperanza. La constancia en la esperanza requiere de convicciones bíblicas. Y el apóstol Pablo entonces les va a enseñar, les va a completar las verdades importantísimas respecto a la esperanza. En primer lugar, hermanos, la primera característica de la esperanza, vamos a ver 7 cosas, es que la iglesia no va a estar aquí para la tribulación que se avecina. ¿Dónde aparece? Capítulo 1.
capítulo 1 de Primera Tesalonicenses en el verso número 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y aquí tenemos una verdad fundamental. La iglesia ha sido librada de la ira venidera. Esa expresión ira venidera literalmente dice la ira que está viniendo. Está ahí a la vuelta de la esquina. Y esta pandemia es un bocado de muestra de lo que viene en el futuro. No estamos viviendo la tribulación como algunos suponen. El día del Señor no ha comenzado. La iglesia está aquí y la ira es futura. Está viniendo, está muy cerca, está allí en la esquina nomás. Y esta pandemia es una muestra de lo que va a ocurrir en ese periodo de juicio, de ira del Cordero sobre el mundo entero. La hora de la prueba, como dice en Apocalipsis 3:10 a la iglesia de Filadelfia, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Yo te guardaré por cuanto tú has guardado la palabra de la paciencia, yo te guardaré de la hora misma de la prueba que vendrá sobre el mundo entero, sobre los moradores de la tierra, aquellos que han hecho de este mundo su hogar, que no están interesados en nada del cielo, que no están interesados en el perdón de sus pecados, que no creen en la obra del Señor Jesucristo. Esa hora de la prueba es para esos moradores de la tierra. 9 veces en el libro de Apocalipsis aparece esa expresión, los moradores de la tierra. Es una palabra griega que indica quienes han hecho raíces y han puesto su hogar en este mundo. No quieren saber nada de Dios. Es el caso suyo. La ira venidera es para ellos, para usted, si todavía no te has refugiado en el Señor. En el capítulo 5, también, Primera Tesalonicenses 5, el apóstol Pablo vuelve a confirmar esto en el verso 9. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo vuelve a repetir esta verdad. Dios no nos ha puesto para ira, sino para que seamos salvos. Y Él va a derramar su enojo. Otra traducción habla ahí del enojo, su ira. Dios no nos ha puesto para ira. La iglesia no está puesta para ira. Y esta es una verdad fundamental. Esto es, en primer lugar, lo que queremos destacar de la esperanza de la iglesia. La iglesia no va a estar aquí para el día de la ira. El día del Señor, tema que aparece aquí en el capítulo número 5 de Primera Tesalonicenses, no tiene que ver con el arrebatamiento. El arrebatamiento es primero. La iglesia va a ser sacada y luego viene el día del Señor, el día de la ira de Jehová. Eso aparece mucho en el Antiguo Testamento. Ahora se ocupa 5 veces en el Nuevo Testamento la expresión el día del Señor. Se los dejo como tarea para que los busquen. 5 veces aparece en el Nuevo Testamento el día del Señor. Y tiene que ver con tiempo de juicio para el mundo que no ha querido ser salvado y refugiarse en el Señor Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos va a enseñar otra característica de la esperanza de la iglesia. Ya vimos la primera,
que la iglesia no va a estar aquí. Vamos a ver otra característica. Volvamos a 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Estos tesalonicenses se estaban entristeciendo por los familiares que habían fallecido. Algunos habían sido muertos por la persecución, otros habían fallecido por distintas razones. Entonces los tesalonicenses estaban entristeciéndose. Y Pablo les va a enseñar a ellos que la tristeza no debe ser la misma del mundo. ¿Escuchó eso? La tristeza cuando un creyente fallece no es la misma del mundo. Ahora Pablo no se opone a que uno se entristezca. No vaya a pensar usted que si fallece un familiar, un hermano de la iglesia, no haya que ponerse triste. No, eso es falso. El Señor Jesucristo lloró frente a la tumba de Lázaro, su amigo. Y lo vemos ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 11, al Señor llorando, genuinamente llorando, frente a los estragos de la muerte. El mismo Señor Jesucristo asistió a una mujer viuda que venía a enterrar a su único hijo, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Y el Señor se conmovió al ver a esta mujer. Sí, Abraham, cuando su esposa murió, la lloró e hizo duelo y compró un lugar donde enterrarla. José, cuando su padre Jacob murió en Egipto, hizo duelo por 7 días y los egipcios por 70 días lloraron al padre de José. Cuando Aarón murió, los israelitas hicieron duelo por 30 días. Entonces, ¿podemos entristecernos cuando un familiar fallece? Claro que sí, hermanos. Hay que hacerlo. Si un ser querido suyo fallece, no tenga vergüenza de sentir dolor y tristeza. Eso es normal. Es parte del carácter de Dios. Yo les confieso, hermanos, que a mí no me gusta ir a los cementerios. Pero cuando un familiar fallece, hay que hacer todo como testimonio, el dolor y el sufrimiento y todo lo que se precisa cuando un familiar fallece o un hermano de la iglesia. Pero su tristeza tiene que ser con esperanza. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere enseñarle a los tesalonicenses. No te entristezcas como el mundo. Tu tristeza tiene que ser con esperanza. El mundo no tiene esperanza. Estos tesalonicenses pertenecían al mundo griego-romano. Un mundo sin esperanza. Creían que el alma, una vez que una persona moría, creían ellos que el alma era absorbida por una sustancia ígnea de la deidad, así como un volcán que se traga a las almas. Y esas personas, esas almas existían eternamente, pero inmaterialmente, y nunca más se podría saber de ellos. Y unos pocos favoritos de los dioses vivirían en los campos elíseos. Y si algunos lograban resucitar, eran sus pelos, sus cabellos nada más que se les podría ver en algunas ocasiones, pero nada de una resurrección gloriosa y corporal. No creían los griegos en eso.
Por eso cuando el apóstol Pablo está aquí en Atenas, como leímos ahí en el capítulo 3, cuando le dice a Timoteo que vaya a informarse de la fe de los tesalonicenses, Pablo se puso a predicar en el Areópago, un lugar donde se subían ellos a decir discursos. Y le dijeron a Pablo, aquí hay un predicador, y Pablo se sube al Areópago y mire lo que predica. Vamos al capítulo 17 del libro de los Hechos. Hechos 17. En el verso número 30. Aquí está Pablo entre los atenienses. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí está hablando de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y aquí tenemos que los atenienses, como griegos que no creen en la resurrección, le dijeron, ya te oiremos de esto, y se burlaban de la predicación de la resurrección. ¿No tienen esperanza? Bueno, Pablo le dice a ellos, ustedes no se entristezcan como estos otros, porque ustedes van a ver a sus seres queridos. En segundo lugar, amigos y hermanos, los judíos en sus creencias no tenían esperanza. En las escrituras apocalípticas, no inspiradas, pero que circulaban mucho, hay libros judíos apocalípticos como el libro de Enoch, el libro del vigilante, el libro de Jubileo, el libro de Noé. Hay muchas escrituras apócrifas, no inspiradas, pero que los judíos las leían. En esa literatura no inspiraba, que circulaba mucho, pensaban ellos que solamente los creyentes vivos disfrutarían del regreso del Señor, que los muertos no sabrían nada del regreso del Señor. El apóstol Pablo les va a decir todo lo contrario. Nosotros no precederemos a esos que han fallecido o que durmieron. En tercer lugar, en ese tiempo habían otras corrientes de doctrinas falsas, como los budistas, una religión atea en que Dios es el universo y tú te transformas al morir en parte de ese universo, pero para ellos no hay resurrección. Y también está el hinduismo, tan antiguo. Ellos creen en la reencarnación. Yo no sé si hay alguno de ustedes que cree en la reencarnación. Te puedes reencarnar 1000 veces. Te puedes reencarnar en una cucaracha o en un sapo. Todo depende de tu conducta en esta tierra. Pero no hay esperanza alguna de una resurrección gloriosa. No tienen esperanza esas teorías. ¿Y qué decir del islamismo, que comenzó en el año 500 de la era cristiana? El Islam, de los musulmanes. Todo depende de la voluntad de Alá. Nadie sabe para dónde va y qué va a pasar con uno, porque el destino de los fieles del islamismo lo define Alá. No tienen esperanza. Y sin ir muy más lejos, el mundo católico romano que nos rodea. En una entrevista que leí de Juan Pablo II, hace tiempo atrás, le preguntaron si creía en Dios y en el cielo, y si iba al cielo. Juan Pablo II dijo, bueno, hay millones de feligreses católicos romanos
que van a orar por mí para sacarme del purgatorio. Los católicos romanos creen en el purgatorio, pero eso no existe. Eso es falso. No tienen esperanza. La Biblia enseña de una resurrección de vida y una resurrección de condenación. La Biblia enseña de la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos. La Biblia enseña de la resurrección de vida eterna y la resurrección de vergüenza y confusión perpetua. Dos resurrecciones separadas, por lo menos por 1000 años. Esta que vamos a ver ahora es la resurrección de vida. Y después vendrá la resurrección de condenación, después del milenio, para todos aquellos que nunca se arrepintieron de sus pecados. Todas las generaciones, todas las personas que han vivido sobre la tierra y que nunca se arrepintieron, comparecerán en el juicio del gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. Esa va a ser la resurrección de vergüenza y confusión perpetua. Algunos van a decir, pero si yo escuché la Biblia, yo pensaba que era cristiano porque de vez en cuando iba y pagaba mi diezmo, estaba en el coro y hacía muchas cosas como cristiano. Participé en la Teletón miles de veces, pero nunca te arrepentí de tus pecados y nunca fuiste al Señor Jesucristo. Van a haber muchas personas que pasarán una tremenda vergüenza y confusión perpetua. Eso aparece en el libro de Daniel. Vamos a leerlo en el libro de Daniel, el Antiguo Testamento, Daniel capítulo 12. Ahí dice, Daniel, dice en el verso 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí parece que fuese una sola resurrección. No, son dos resurrecciones separadas por más de 1000 años. ¿En cuál de ellas vas a estar tú? Bueno, volvamos a 1 Tesalonicenses. En el capítulo número 4, en el verso 14, dice Pablo, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí hay otra característica de la esperanza cristiana. Está basada en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza está basada en lo que Él hizo. Aquí Pablo habla de los que durmieron en Él. Esa expresión es un eufemismo. ¿Qué significa eso? Una manera suave de hablar y delicada sobre la muerte. Un hermano me decía que allá en Colombia usan dichos muy jocosos para referirse cuando alguien murió. Nosotros aquí en Chile decimos levantó la pata, decimos, o tiró la chala. Decimos manera así, ¿no es cierto? El apóstol Pablo ocupa este eufemismo más delicado, los que duermen. Pero ¿qué es lo que está durmiendo? Los adventistas de la religión del séptimo día, los sabatistas, ellos creen que el alma duerme. Y cuando uno muere, su alma está durmiendo. No, vamos a ver que eso es falso. Lo que duerme es el cuerpo. El cuerpo
que vuelve al polvo. Allí está. Bueno, los que mueren sin ser salvos, su cuerpo queda en el cementerio y su alma va inmediatamente a la condenación, al Hades. Y el Señor Jesucristo narró una historia para mostrarnos esta realidad de las personas que mueren sin ser salvos. De un hombre que se vestía con esplendidez y hacía banquete todos los días. Y tenía a su lado un mendigo llamado Lázaro. Y ese hombre falleció. Y falleció también Lázaro. Los dos fallecieron. Y esa es una historia, no es una parábola. Pero este hombre abrió sus ojos en el Hades. ¿Qué significa el Hades? La palabra Hades significa el lugar de los muertos. Abrió sus ojos allí y dando voces dijo, Padre Abraham, porque pudo ver, Dios le permitió ver el cielo. Y dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ahí hay fuego, hay condenación, hay llama. Y Abraham le responde, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Esa expresión cima significa un decreto divino de parte de Dios. ¿Cuál es ese decreto? Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. El que muere sin Cristo no tiene esperanza. Hay una cima, hay un decreto, no es una cosa física. No se puede violar ese decreto. Nadie puede venir del cielo y nadie puede ir de aquí para allá. Nadie puede venir de la condenación y nadie puede ir a la condenación. No se puede. Aquí en Chiloé hay muchos mitos. La gente cree que los muertos vienen a visitar a sus familiares. Es muy común aquí en Chiloé esas creencias. No, eso es falso. Entonces, el que muere en sus pecados no tiene esperanza. Ya no hay vuelta atrás. El purgatorio no existe. Ahora fíjese otra característica. El apóstol Pablo ha dicho que si Cristo murió y resucitó, así también, volvamos a el verso número 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, con la misma verdad de que Él murió y resucitó, así también, con el mismo poder que actuó en Él levantando de los muertos a su persona, así también. Y hermanos amados, esto es muy importante. La esperanza de la iglesia se basa en la obra, la muerte de Cristo y en su resurrección. Si podemos resumir el evangelio, aquí tenemos ese resumen. Cristo murió y resucitó. Él garantiza nuestra salvación. Ahora, nos dice que el verso 14, que Dios traerá con Jesús. ¿Por qué dice que Dios traerá con Jesús? ¿Qué es lo que trae Dios con Jesús? Sus cuerpos no, porque sus cuerpos están en el cementerio. ¿Qué es lo que viene con Jesús? Sus almas. ¿Se da cuenta? El alma no duerme.
Viene juntamente con el Señor en las nubes, vienen los que durmieron en él, sus almas. Todos los que han fallecido siendo creyentes siguen existiendo, vivos, no están en el purgatorio, vendrán con Jesús. ¿Por qué? Porque todo el que fallece siendo salvo va inmediatamente al cielo, a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo vuelvo a repetir lo que dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hay algunos creyentes que quieren vivir al revés esto. Hay algunos que quieren decir el vivir es ganancia y el morir es Cristo. Pero eso no dice ese texto. Filipenses 1:21. Un hermano me decía, ¿sabe, hermano, que me ha ido mejor en la pandemia que antes? ¿Sí? ¿Le ha ido mejor? Sí. Tengo más pega, tengo más trabajo. Hermano, eso es anormal. Si para usted el vivir es ganancia, entonces usted no está viviendo un verdadero cristianismo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, Cristo. Yo quiero más de Cristo. Y en esta carta dice, prosigo a la meta. ¿Cuál es la meta de Pablo en Filipenses? Un predicador dijo que era el cielo. No, la meta no es el cielo. Para un creyente la meta no es el cielo. La meta es Cristo, tener más de Él, conocerlo más. ¿Y cómo se conoce? Por la Biblia, por la palabra de Dios. Empápate. Si ahora no puedes salir de tu casa, empápate de Cristo. Aprende más de Él, lee la Biblia. Es el remedio para todas las artritis, para todas las reumas, para todos los problemas del alma. La palabra de Dios. Conocer más al Señor Jesucristo. ¿Dónde están entonces los creyentes que fallecieron con el Señor? Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 5, 2 Corintios 5. Dice en el verso 6. Así que, dice Pablo, vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estamos en el cuerpo aquí en la tierra, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor está en el cielo, estamos ausentes de Él físicamente. Verso 7, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando usted abandone su cuerpo, usted inmediatamente va a estar presente al Señor. Usted va a abrir sus ojos, los va a cerrar aquí y va a abrir sus ojos inmediatamente presente al Señor. Lo que duerme es el cuerpo, no el alma. Querido amigo, tú puedes abrir tus ojos o en el cielo o en la condenación. Eso dependerá si eres salvo, verdaderamente salvo, o si no lo eres. Ahora, volvamos a 1 Tesalonicenses 4, en el verso número 15. Por lo cual, os decimos esto en palabras del Señor. Aquí tenemos otra característica de la esperanza de la iglesia. Esta expresión, os decimos esto en palabra, esa conjunción en, se puede traducir mejor por. O decimos esto por palabras del Señor. ¿Y qué significa eso? Que aquí tenemos la autoridad de la Biblia. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento unas 1500 veces aparece
la expresión así dijo Jehová. Así dice el Señor Jehová de los ejércitos. Usted lo lee en el Antiguo Testamento, eso significa que Dios directamente está hablando. En el Nuevo Testamento, varias veces se menciona escrito está. El mismo Señor lo mencionó. Los apóstoles lo mencionaron. La autoridad de la palabra de Dios equivale a que Dios está hablando directamente esto. El Señor directamente le comunicó esto a Pablo. Alguien dijo, si quieres escuchar a Dios, lee la Biblia. Porque Dios te va a hablar. Y si quieres oír a Dios audiblemente, lee la Biblia en voz alta. ¿Qué les parece? Usted va a escuchar a Dios. Es la palabra de Dios. Dice aquí en el verso 15, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida ahí, la palabra parusia. ¿Y qué significa esa palabra parusia? Se ocupaba cuando un general romano entraba en una ciudad. La presencia corporal de ese personaje venía y todo el mundo estaba expectante. Nosotros que habremos quedado hasta la parusia del Señor, no precederemos. ¿Qué significa esa palabra preceder? No llevaremos ventaja alguna sobre ellos. No, nosotros no estamos en ventaja sobre los que han fallecido. ¿Por qué? Verso número 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese que dice aquí primero ellos, sus cuerpos y sus almas que vienen en el cielo con el Señor se juntan. ¡Qué maravilloso va a ser! Hermano amado, a tu mamita, a tu familiar querido que ha fallecido, tú no lo vas a adelantar. Ellos primero van a resucitar. Sus cuerpos y sus almas vienen con el Señor. Con voz de mando. Ahora ya hay una característica aquí, hermanos, importante de la esperanza de la iglesia. Dice el verso 16, porque el Señor mismo, Él personalmente viene por la iglesia. No va a enviar a algún apóstol. No va a enviar a un ángel. No, Él mismo, en persona, vendrá por nosotros. Tal como se los prometió a los discípulos en aquel aposento alto. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él mismo vendrá. Y esto es un asunto que a mi esperanza la robustece. Él mismo vendrá asegurando que yo voy a ser arrebatado, llevado a la presencia del Señor. Él mismo va a venir para dar la orden a que resuciten los cuerpos de aquellos creyentes que ya están fallecidos. Él mismo. Y aquí tenemos una diferencia con la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia no es parte de la segunda venida. Un hermano me dijo, entonces hay 3 venidas. No. Hay 2 venidas. La primera cuando Él vino y se encarnó. La segunda cuando Él viene gloriosa, visible, corporal y judicialmente al mundo.
Eso va a ser al final de la tribulación. ¿Y el arrebatamiento qué es lo que es? Es el arrebatamiento, es un misterio no revelado. Él viene en las nubes, no toca la tierra, a buscar a su pueblo, solo a su pueblo. Y debemos diferenciar que aquí Él mismo viene. En la segunda venida van a ser sus ángeles. Vamos a leerlo, por favor, Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, para que usted vea la diferencia con la segunda venida. Mateo 13, en las parábolas del reino, verso 41, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. ¿A quién va a enviar el Hijo del Hombre? Un título del Señor mesiánico. A sus ángeles, para separar de el pueblo judío a los que son suyos. Mateo capítulo 24, en el capítulo 24 también de Mateo, en el verso número 30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aquí hay señales, en el arrebatamiento no hay señal alguna. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A quién enviará el Señor cuando Él venga por segunda vez? A sus ángeles. ¿Se fija la diferencia con el arrebatamiento? En el arrebatamiento va a ser el mismo que va a venir por su pueblo, por sus redimidos. Y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, los muertos en Cristo resucitan primero y luego nosotros seremos transformados. Ahora, dice aquí, volvamos a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, en el verso número 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué significa esa palabra arrebatados? Llamados con una fuerza irresistible. Es la palabra arpazo. No la confunda con la palabra zarpazo. Un gato hace un zarpazo, ¿no es cierto? Un felino. Un tigre hace un zarpazo. Aquí la palabra es adparso. ¿Y qué significa? Ser atraído con una fuerza irresistible. Yo me acuerdo cuando hacíamos clases bíblicas en una población en Rancagua, tenía que enseñarle a los niños del arrebatamiento y fui en mi trabajo, en los talleres de Codelco Chile, fui a conversar con un tornero, le dije, amigo, ¿usted tiene un imán? Claro, me dijo don Camilo, aquí tiene un imán. ¿Y para qué lo quiere? Voy a enseñarle a los niños del arrebatamiento. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me dijo. ¿Tiene por aquí un clavo? Sí, me dijo. Y yo le puse el clavo y le puse un palo. Y el clavo se pegó en el imán. ¿Y el palo qué le pasó? No se pega. ¿Y por qué no se pega? Porque no es de la misma naturaleza que el imán. Entonces llevé el imán a la clase de los niños, tiré una caja de alfileres y una caja de fósforo y llené la mesa de fósforos y alfileres y los revolví. Le dije, niños, así es el mundo. Los alfileres representan a los creyentes, los palos de fósforos a los inconversos, los que no se han arrepentido de sus pecados. Entonces pasé el imán por encima de la mesa y ¡chum! Todos los alfileres se pegaron al imán. Y los niños quedaron sorprendidos. Y yo les dije, ¿saben, niños? Solamente los salvados vamos a ser arrebatados con una fuerza irresistible como la fuerza del imán. Y los otros se van a quedar aquí.
los moradores de la tierra. ¿Y tú? Si tú no te has arrepentido, si no le has pedido al Señor que te perdone, te vas a quedar aquí. Solamente los salvados vamos a estar con el Señor para siempre. Y quiero terminar con lo que dice aquí, en el verso número 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos siempre con el Señor. Yo creo, hermanos, que esta es una de las características más importantes de nuestra esperanza. Estaremos para siempre con el Señor. Para siempre. ¡Qué maravilla! A mí me llena de gozo, me emociono cuando pienso en esta verdad. El Señor mismo, Él personalmente viene. ¿Para qué? Para que estemos para siempre con Él. Oh amigo, oh hermano amado, tú tienes esta esperanza. Recuerdo lo que el Señor dijo en su última oración: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Mira lo que dijo el Señor: quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Para siempre con el Señor, lejos de todo peligro. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más muerte. Él mismo nos pastoreará, como dice Apocalipsis 7, y enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estaremos para siempre con el Señor. Y en el libro de Apocalipsis dice que veremos su rostro. ¡Qué maravilla! Para siempre contemplando el hermoso rostro de aquel que murió y dio su vida por nosotros y resucitó. Tú tienes esta esperanza. Si no la tienes, ven a Jesucristo ahora mismo y refúgiate en Él. Pero si tú dices ser creyente, hermano amado, no te entristezcas como aquellos que no tienen esperanza. El Señor ha resucitado y vendrá pronto por nosotros. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte por tu Hijo, el Señor Jesucristo. Gracias, nuestro Dios, que Él nos da esperanza por su muerte y resurrección. Nosotros no tenemos una esperanza falsa y muerta como el mundo, sino una esperanza viva y verdadera, una buena esperanza, una gloriosa esperanza. Oh, nuestro Dios, nos alegra que tu palabra nos anima y nos da confianza en medio de este tiempo tan peligroso, en que familiares nuestros y amigos nuestros y hermanos nuestros han partido a tu presencia. Es verdad que nos entristece, aquello no lo prohíbe tu palabra, debemos entristecernos, pero no nos entristecemos como el mundo, sino con esperanza, esta esperanza gloriosa. Padre, dejamos tu palabra en los corazones de aquellos que no tienen esta esperanza, esta seguridad, para que tú trabajes en sus corazones, llevándoles al arrepentimiento. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Camilo. Estamos muy contentos de haberlo tenido con nosotros una vez más en Temuco. Y no sé si usted tiene algún tiempecito, si alguna persona quiere hacer una consulta, como estuvo muy interesante el tema. Claro, adelante nomás, cualquier pregunta. Y bueno, le damos las gracias a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado en esta tarde. Tenemos hermanos de muy lejos, vemos acá los que nos acompañan todos los domingos, los hermanos de Nueva York también,
Y bueno, hay muchos hermanos, pero vamos, pueden abrir los micrófonos para saludarse y para también si algún hermano o amigo tiene alguna consulta con nuestro hermano que nos ministró la palabra hoy, están los micrófonos a su disposición. Así que hay toda una libertad para abrir. Así que bienvenidos, hermano. Quedó todo claro, parece. Sí, parece que está todo muy claro. Dios no te se bendiga, entendió. hermano Camilo. Señor le guarde y les continúe bendiciendo grandemente. El mensaje Igual, ha sido una gran bendición. Y sabe que, hermano, a mí que me tocó la partida de mi esposo hace 7 meses y pico atrás, realmente hacía muchos años que no escuchaba una parte donde se predicara realmente de los sentimientos de la muerte. Y realmente como conmigo no hubo preparación y a través de los años de mi vida llegué a ir a funerarias donde no que se le prohibía, pero como esa cohibición de no llorar o ese sentir porque ya tu esposo, tu esposa o la persona partió con el Señor, no era una prohibición, pero sí como quien dice, él está en el cielo ya, no hay por qué. Y escucharlo a usted hablar, predicar ha sido un alivio, un refrigerio. En mi caso, le doy gloria al Señor que lloré a mi esposo. Todavía hay días que son difíciles, pero con el consuelo claro de que está con el Señor. Y eso es algo que no se predica, porque es más, y voy a usar una palabra y la voy a enfatizar, porque es lo que quiero decir. Increíblemente es hasta un tabú. No llore porque ya está con el Señor. Eso lo vi yo lo llegué a vivir con hermanos o hermanas que X familiar partió y había como esa cohibición, porque no puede, porque está con el Señor. O sea que le agradezco mucho, que el Señor le continúe usando grandemente, mi hermano. Sí. Nosotros tenemos que expresar nuestras emociones y me gusta mucho ver al Señor Jesús. 2 veces se dice en la Biblia que Él lloró. Una de ellas cuando estaba en la tumba de Lázaro. Y no fueron lágrimas de cocodrilo, fueron lágrimas de verdad, de compasión por su muerte y por sus hermanas que estaban tan tristes. Pero gracias que Él estaba ahí para levantarle de entre los muertos, de manera que nuestra tristeza es una tristeza de gozo. Y si tenemos que llorar, hay que hacerlo. Eso hace muy bien al alma. No hay que mascarse la tristeza, no. Eso no es bíblico. La segunda vez que lloró, cuando entró a Jerusalén, está en el Evangelio de Lucas, lloró y el Señor derramó sus lágrimas por esa Jerusalén endurecida que le iba a crucificar y rechazar. Es la segunda vez que vemos al Señor llorando por su nación. Así, hermanos amados. Jesús lloró y en realidad sí, porque la Biblia no los confirma. Pero ¿cuál es la diferencia entonces en esos momentos cuando la Biblia nos enseña que el Señor se compungió? ¿En qué sentido se compungió? Si ahí pudo haber alguna lágrima o algo. Sabe, hermano, que le invito a que estudie con todo cariño las emociones del Señor. Por ejemplo, el Señor se enojó, el Señor se indignó, el Señor lloró, el Señor se cansó, de manera que Él es muy misericordioso y se compadece de nosotros porque experimentó lo mismo que nosotros. Cuando dice que lloró, es real. Él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y eso lo sintió ahí en Getsemaní. De manera que nuestro amado Salvador es un hombre real, con emociones y sentimientos, pero sin pecado. Y es maravilloso contemplarlo. Y uno se da cuenta de lo grandioso que significa que Él haya estado aquí y que ahora está en el cielo
y puede interceder basado en su experiencia por nosotros. Bien, hermanos. Muchas gracias, hermano. Bueno, le damos las gracias nuevamente a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado. Sí. Quería, Ana. Hermano, me gustaría saber qué hay de diferencia entre compasión y piedad. Es muy probable que la piedad, según vemos en la Escritura, es el carácter de Dios en uno. La piedad es la vida de Dios, de Cristo, que transforma al creyente. La piedad no se puede imponer, solo se puede imitar. Y la compasión es el sentir dolor por el sufrimiento ajeno. La compasión hace que una persona tenga misericordia, como lo hace Dios por nosotros. Él es misericordioso, es compasivo. Y la piedad es un atributo suyo, de su santidad, de su carácter sin igual. Parece que son cosas distintas. Gracias. Bueno, el hermano Eliezer Moronta, él parece que quería hacer una consulta, estaba pidiendo. Sí, yo quería hacer una pregunta, pero si siempre y cuando concuerde con lo que dijo nuestro hermano Camilo. Si no concuerda, bueno, yo se la preguntaré personalmente por teléfono. Ayer yo tuve una reunión con unos hermanos físicamente y el hermano estábamos hablando pues del arrebatamiento del Señor, de su primera venida, cuando el arrebatamiento de la iglesia, ¿verdad? Entonces él decía que después que el Señor venga el arrebatamiento de su iglesia, el pecador iba a seguir como oportunidad, y yo le decía que no, y le cité varias citas bíblicas, inclusive le cité algunas que usted dijo, que no es posible que después que el Señor viniera, no hay una segunda oportunidad para el pecador. Entonces me gustaría, si hay oportunidad, para que me ayudara en cuanto a respaldar esto, pues. Es muy probable que tenga razón, hermano, porque en segunda de Tesalonicenses, en otra oportunidad lo podemos ver, dice que Dios mismo enviará un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados aquellos que no recibieron el amor a la verdad. De manera que el que hoy día escucha y rechaza la salvación que Dios le está proveyendo, esa persona, si no lo hace ahora, después va a ser engañado por el anticristo. Dios mismo envía un poder engañoso. De manera que los que hoy día escuchan el evangelio y no se convierten, van a ser engañados. Pero entonces quiere decir que no va a tener entonces una segunda oportunidad. Parece que no hay oportunidad Sí. para el que escuchó el evangelio. Parece que los que van a ser salvos son aquellas personas que nunca antes habían escuchado con claridad el evangelio. Y no hay que ir muy lejos. Aquí en Castro, donde yo vivo, en la isla, hay niños que nunca han escuchado el evangelio puro y primitivo, el verdadero evangelio. Hay personas que nunca han escuchado la verdad de que son pecadores que se necesitan arrepentirse. Saben algo de Jesús, pero no saben cómo ser salvos. Ese tipo de personas sí van a poder ser salvas. Pero el que escuchó, el que es hijo de creyentes, el que estuvo en una escuela dominical, el que estuvo en un local y fue invitado por el Espíritu Santo, esa persona va a ser engañada. Momento de confusión. Conforme. Hello.
Sí, sí. No, yo lamentando que cantaban Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esas mismas personas lo crucificaron. Exactamente, hermano. Exactamente. Hay muchas personas que cantan, que saben y nunca se han arrepentido. Wow, Pero gracias al Señor que muchos de esos que le crucificaron pudieron ser salvos porque el Señor oró por ellos, le dijo, Padre, no tomes en cuenta este pecado. Y en el día de Pentecostés se salvaron algunos de ellos, por lo menos 3.000 personas. Así que también, bueno, Dios es muy misericordioso y ha extendido el tiempo de su regreso. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Bueno. Gracias. Muchas gracias, hermano. Ya nos hemos extendido bastante ocupándole tu tiempo, pero estamos muy agradecidos, hermano. Saludos a su esposa, hermano Camilo, y gracias a todos los hermanos y amigos que nos han acompañado. Estamos muy contentos, y hermanos de distintos lugares, Nueva York, que la estamos viendo. ¿Cómo? Pensilvania. Y después de Pensilvania. Así que, hermanos, les invitamos para el próximo domingo, a la misma hora, a las 17 horas, la próxima reunión. Es el mismo link. Si a alguno no le llega, es el mismo link que tenemos para el próximo domingo. Así que les damos las gracias y nuevamente a nuestro hermano, muchas gracias y estamos muy contentos de que nos hayan acompañado, de que haya sido muy beneficiosa esta hermosa reunión. Siempre es hermoso poder disfrutar de la palabra del Señor. Así que, hermanos, que estén muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. El Señor los siga Saludos. bendiciendo. Que el Señor les bendiga. Amén, Bye. amén, igual. Que el Señor los siga bendiciendo. Gracias, Saludos y hermanos. gracias, mi hermano.